soy Andrea. Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de bordados, la historia contada con hilos. En este video les enseñaré a hacer un típico bordado de la región montañosa de Croacia. Como siempre, iré entrelazando historias, conociendo a su gente y diferentes lugares. Primero, repasemos los materiales. Una aguja de bordar número 22, tijeras de bordado, un bastidor, hilos DMC celeste 3755, azul 796, amarillo 972 y blanco B5200. Utilizaremos 2 hebras y tela de paño rojo o crea blanca 20 por 20 centímetros. El punto que vamos a ver hoy se llama lančanec o punto cadeneta. Y como pueden ver, están los pasos a seguir para poder hacer nuestro proyecto. Y comenzamos con nuestro bordado. El material que vamos a utilizar es paño de lana, no confundir con paño lenzi o fieltro. El primero es telado y el segundo es prensado y es mayormente utilizado para hacer sombreros. Como el paño es difícil de marcar debido a las fibras que sobresalen, primero marcaremos los trazos que dividen nuestros diseños en cuartos. Una vez hecho esto, se irá haciendo más fácil ir realizando los motivos. Si quieren practicar, también lo pueden hacer con un trozo de crea. Acá pueden calcar de manera más fácil el motivo. Y partimos con nuestro bordado, comenzando por el centro. Lo que sí les comento que lo que va dentro del círculo lo dejé para el final, así que ahí lo vamos a ver. A medida que vamos avanzando, dado que no tenemos el diseño dibujado en la tela, nos vamos a ir ayudando con el patrón que publicaré para que lo impriman. Así podrán ir haciendo algunas marcas que les servirán como guía. Les recuerdo que el bordado que estamos haciendo hoy corresponde a la aldea de Vrljica, que está situado en la región montañosa. En este capítulo también les iré mostrando bordados y trajes de otras localidades de esta misma zona, ya que su decoración textil es muy similar. También quiero agregarles como dato importante que los bailes de este territorio son silenciosos, sin música. Solo lo acompaña el ritmo de los pies y de las joyas. Además, estos bailes están dentro del patrimonio de la UNESCO. Ahora comenzamos a bordar las líneas, siempre desde el centro hacia afuera, con el color azul número 796. Recuerden que estamos usando solo 2 hebras. Mientras vamos bordando, quiero contarles acerca de este punto. Como les dije, se llama lančanec, que en español significa cadeneta o cadena. Se sorprenderían de la cantidad de años que se viene haciendo este punto. No solo en Croacia, sino que lo podemos encontrar en diferentes países. Por eso creí que es importante mostrarles algunas decoraciones textiles hechas en distintos lugares del mundo. Es por eso que hice una selección de imágenes para que puedan apreciar la belleza de estas obras maravillosas. Y partimos con estos 2 ejemplos bordados chinos que tienen alrededor de 2000 años. Estos son de Casimira, al norte de la India, famosa por su lana y delicados bordados florales en un minúsculo punto cadeneta. Les cuento que cada chal puede alcanzar cientos y a veces hasta miles de dólares. Este es un bordado de Kazajstán, entre la frontera de China y el Medio Oriente. Pero acá hacemos un salto y nos vamos hacia África,
con un bordado más bien geométrico y quizás es el que más guarda un parecido con el que estamos realizando hoy. Este es de Europa y es un bordado monocromático muy popular en Hungría. Acá vemos cómo se confecciona un delicado encaje en tul bordando con el punto cadeneta. Si se pregunta qué tiene en la mano, se los contaré en unos momentos. Acá encontramos una decoración en una túnica vikinga. Y este hermoso bordado de las Islas Baleares tiene como base nuestro punto del día de hoy. Y como podemos apreciar, esta es una chaqueta victoriana. Como se dan cuenta, el punto cadeneta sigue después de 2000 años, cumpliendo su misión de decorar piezas textiles como una expresión artística del ser humano. Pero continuamos y llegamos a nuestra querida América. Este es un bordado del altiplánico peruano con escenas campestres. Acá una mujer nativa de México, realizando un exquisito bordado con colores muy vivos. Y si se fijaron, tiene algo similar a la persona que estaba haciendo el encaje. Bueno, existen varios métodos para realizar este punto. Y esta es la técnica que les quería contar. Es un ganchillo el cual va recogiendo el hilo desde abajo del bordado. Pero también se puede realizar con una máquina de coser especial. Por ejemplo, acá podemos apreciar la tecnología en toda su plenitud, bordando metros y metros de tela que tardaríamos meses o quizás años en bordar a mano. Y esta es la manera que utilizamos nosotros, el más sencillo, solo con hilo y aguja. El bordado que elegí para ustedes es de Berlica, un motivo sacado de la chaqueta llamada Sadak, que está confeccionada de una lana gruesa y decorada con lana más delgada de colores, bordadas con diferentes diseños según la aldea. Y seguimos con nuestro bordado. Como se dan cuenta, ya rellené las líneas en azul y adelanté una sección para que puedan ver cómo va quedando el motivo. Les cuento que este segmento es de la parte posterior del sadak, como se pudieron fijar en la imagen que vimos. El sadak es una chaqueta sin mangas que tiene en la espalda dos de estos círculos bordados, llamados sverti en plural y sverk en singular, y significan espiral, y servían para mantener lejos el mal de ojo. Los motivos bordados son una serie de líneas bordeadas por ambos lados por hilos contrastantes que se van bordando con buclés que les dan el look característico de este bordado. Y mientras continuamos trabajando, quiero compartir con ustedes algunos datos e imágenes de esta zona. Acá podemos ver un mapa aéreo de los Alpes. Quizás no sabían, pero Croacia también tiene un pedacito de Alpes y se llama Alpes Dináricos. Este se extiende desde Italia hasta Albania. Y esta cadena montañosa separa abruptamente la costa adriática del interior de Croacia, lo que permite que haya diferentes tipos de clima. En esta imagen pueden apreciar la preciosa ribera de Makarska, ubicada entre el Biokovo y la costa dálmata. Este lugar es muy apetecido por los turistas. Biokovo, además de ser el nombre de la montaña, es uno de los tantos parques de la naturaleza que podemos encontrar en Croacia y es uno de los favoritos de los alpinistas y senderistas, puesto que pueden en poco tiempo ver diferentes tipos de flora y fauna
a ambos lados del parque. Esta es otra montaña vista por distintos ángulos. Les cuento que ha sido de inspiración para poetas y artistas, anhelada por aquellos que tuvieron que irse. Velebit, que es la parte más grande, pero no más alta de los Alpes Dináricos, separa a Lika de la costa, también con varios parques nacionales como el Plakenica y el Sieverny Velebit. Este es el llamado Ojo de la Tierra, que es donde nace el río Cetina, el cual se vuelve muy caudaloso. Este lugar se ha convertido en un foco de deportes extremos, como el canoping y el rafting. Este hermoso río desemboca en la pintoresca ciudad de Omiš, que a su vez es la capital de la Klapa, el cual todos los años los mejores grupos se miden ante un exigente público. Otro río importante es el Kerka. Ojo, no confundir con la isla de Kerk. Este río está a la altura de Šibenik. Dentro de sus atractivos está el monasterio de la isla de Visovac. Y estas son las cascadas del río Kerka, que son un balneario muy concurrido. Y les recomiendo, si van, eviten hacerlo en temporada alta, ya que les va a ser muy difícil poder ingresar. Ya hemos podido ir conociendo algo más acerca de esta bella región. Como han visto en los distintos capítulos, existen muchos lugares en Croacia que son realmente increíbles. Así que los invito en su próximo viaje, o si van por primera vez, sálganse un poco de la rutina y visiten estos lugares. Estoy segura que no se arrepentirán. Pero continuando con nuestro bordado, como se dan cuenta, cada sección va a tener 3 líneas en paralelo, en amarillo, azul y blanco. Deben fijarse y tener cuidado en que cada línea tiene que ir pegadita al ladito una de otra. No puede quedar un espacio entre medio o quedar una encima de la otra. Además, les aconsejo, cuando hagamos estas partes de espiral, ir rotando de a poco el bastidor. Así se nos va a hacer mucho más fácil poder realizar el dibujo del diseño. De esta manera vamos a ir rellenando nuestro bordado. Pero como ya es tradición en nuestros encuentros, haremos un viaje en el tiempo, viendo fotografías antiguas e ilustraciones que podrán apreciar que, a pesar de tener 100 o más años, siguen guardando las tradiciones tal cual como si se hubiera congelado en el tiempo. En la primera imagen podemos ver a un hombre típico de Lika, con sus bigotes y su chaleco de botones metálicos, el cual podemos ver variantes en diferentes aldeas. La otra imagen es una pareja de Ravnikotari, como pueden ver, muy pudientes, con diferentes tipos de joyas y monedas en ambos. Estas mujeres son de Berlica. La primera imagen, la que está utilizando el gorro y lo que pareciera ser un delantal de monedas, que en realidad es considerado un collar, lo utilizaban las señoritas que estaban en edad de casarse. Y como pueden ver, acompañadas por mujeres que usaban un gorro con un velo. En la siguiente imagen podemos distinguir a las mujeres casadas utilizando las trenzas en la frente. Estas son unas bellas ilustraciones de hombre al interior de Zadar, de una región que se llama Ravnikotari,
que quizás es la región montañosa que más adornaba sus trajes con bordados y joyas, tanto hombres como mujeres. Y acá estas son mujeres de la aldea de Mush. Como podemos ver, también utilizaban un sadak adornado en las mismas partes. Acá podemos ver otras ilustraciones del bello traje de Rabnikotari. Pero hablando de historia, quiero contarles una anécdota. Y se preguntarán qué tiene que ver la reina Isabel I de Inglaterra con esta región. Bueno, para los que vieron la película La reina Isabel con Cate Blanchett, ella bailaba la volta, un baile de origen italiano que no era bien visto, en donde el hombre tomaba a la mujer y la lanzaba al aire. Este baile también se bailaba en Croacia y ha sobrevivido en los bailes folclóricos, en diferentes partes como Dubrovnik, Herzegovina y también en Berlica. Acá vamos a poder apreciar diferentes grupos realizando variantes de la volta. Espero que les hayan gustado las imágenes y datos que he compartido con ustedes. Creo que es importante e interesante poder ir mezclando este tutorial con la historia y datos del lugar del bordado que estemos haciendo. En el inicio de cada capítulo hago una descripción de lo importante que era y sigue siendo el decorado textil en Croacia. Pero quiero aprovechar de saludar a todas las personas que me escriben, no solo en Chile desde Arica a Punta Arenas, sino también a los países hermanos de las distintas colectividades. Pero ya estamos terminando y como les dije al comienzo, dejé para el final el interior del círculo. Así que ahora lo podrán ver. Y antes de finalizar, no se olviden de compartir este material que está hecho con mucho cariño para los croatas hispanohablantes. Recuerden que al final de este video están los contactos para que puedan hacer sus consultas y comentarios. Yo me despido, los dejo con el bordado final y nos encontramos en el próximo capítulo. Un beso, chao.